¿Sabías que hasta el color de tu Biblia podría estar revelando más de lo que imaginas? Lo que parece una simple elección estética puede esconder connotaciones espirituales que afectan la manera en que te conectas con la palabra de Dios. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos advierte: «Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Esta declaración nos alerta sobre cómo el enemigo puede utilizar incluso lo aparentemente inofensivo para confundirnos y alejarnos de la verdad. Hoy profundizaremos en un tema que muchos pasan por alto: los colores de las Biblias y su impacto espiritual oculto. Te mostraremos cómo ciertos tonos han sido utilizados para promover ideologías contrarias a la fe, y te ayudaremos a identificar si tu Biblia, sin que lo sepas, ha sido influenciada por estas corrientes. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando se trata de discernimiento espiritual? Desde hace algún tiempo, muchas personas han comenzado a interesarse no solo por el contenido de la Biblia, sino también por su presentación. Colores llamativos, portadas brillantes, diseños modernos que buscan atraer la atención de una generación visual. Sin embargo, hay una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Puede el color de tu Biblia estar afectando tu espiritualidad sin que te des cuenta? Parece una idea exagerada a primera vista, pero cuando abrimos los ojos espirituales y comparamos estas realidades con lo que la palabra de Dios nos enseña, la inquietud se transforma en una alarma legítima. Porque lo que parece inofensivo a los ojos del mundo puede ser una estrategia cuidadosamente camuflada del enemigo para debilitar la reverencia, la percepción y la conexión con lo divino. La Escritura es clara, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Esta advertencia no fue dicha en vano. Pablo no hablaba en sentido figurado ni en tono metafórico. Hablaba con la seriedad de quien ha visto la astucia del adversario de cerca. Y es que si Satanás puede disfrazarse de luz, también puede envolverse en símbolos religiosos, puede esconderse detrás de un texto sagrado, puede usar lo santo como vehículo de confusión. No necesita destruir abiertamente, le basta con infiltrar silenciosamente. Le basta con pervertir lo sagrado desde adentro, utilizando los mismos instrumentos que deberían llevarnos a la verdad. Es exactamente lo que hizo cuando tentó a Jesús en el desierto. Usó la misma palabra de Dios para intentar hacer caer al Hijo de Dios. «Si eres Hijo de Dios», le dijo, «tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti». Mateo 4:6. Satanás no llegó con fuego ni con destrucción, llegó con una cita bíblica. Esto es revelador. Esto nos deja ver hasta qué punto el enemigo es capaz de manipular lo sagrado para conducirnos sutilmente hacia la desviación. Ahora, si pudo hacer eso con Jesús, ¿qué no intentará hacer con nosotros? ¿Qué estrategias no empleará para lograr que bajemos la guardia frente a algo tan esencial como la Biblia? Hoy en día, hay Biblias que vienen en colores que han sido adoptados por movimientos con agendas completamente opuestas a los principios de Dios. Colores que ya no son simplemente una elección estética, sino un símbolo cargado de ideología. Algunos de estos diseños no nacieron con la intención de glorificar a Dios, sino con la finalidad de hacerlo más aceptable, más inclusivo, más cómodo al gusto del mundo. Y cuando la palabra de Dios se acomoda al mundo, deja de ser palabra de Dios y se convierte en una herramienta vacía. Esto no significa que todo diseño o color sea peligroso en sí mismo. Lo que verdaderamente debemos examinar es el espíritu detrás de esas decisiones. ¿Por qué ese color? ¿Qué representa? ¿Qué transmite a quien la ve o la porta? ¿Inspira reverencia o trivialidad? ¿Glorifica a Dios o a las ideologías de este siglo? Hay quienes consideran que esto es exagerado, pero la palabra nos llama a discernir, a estar alertas, a no ignorar las maquinaciones del enemigo. No ignoramos sus artimañas, decía Pablo en 2 Corintios 2:11.
Él sabía que el enemigo trabaja en las sombras, en los pequeños detalles, en los aspectos que la mayoría pasa por alto. Y por eso, hoy debemos levantar la voz, no para crear miedo, sino para despertar discernimiento. No para rechazar todo lo moderno, sino para evaluar todo con los ojos del Espíritu. Uno de los errores más comunes entre los creyentes sinceros es suponer que todo lo que tiene un versículo impreso automáticamente es santo. Pero no es así. Lo santo no se define por la presencia de un texto, sino por la fidelidad al espíritu de ese texto. Jesús mismo confrontó a los fariseos por conocer las Escrituras y, sin embargo, estar completamente desconectados de su esencia. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 39, 40. Ellos conocían cada letra, pero no reconocían la voz de Dios. Tenían la forma, pero habían perdido la verdad. Y eso mismo puede estar ocurriendo hoy cuando convertimos la Biblia en un objeto de moda, cuando permitimos que su presentación sea dictada por las tendencias de este mundo en lugar del temor de Dios. Cuando elegimos una Biblia porque se ve bonita, sin preguntarnos si transmite santidad. No se trata de caer en legalismos, sino de restaurar la reverencia. Se trata de recordar que este libro no es un accesorio. Es la voz eterna del Creador, y como tal, debe inspirar respeto desde su contenido hasta su presentación. Recuerdo el testimonio de una mujer que compró una Biblia rosada brillante, decorada con lentejuelas y frases motivacionales en la portada. La adquirió porque le pareció linda y alegre. Durante años la tuvo en su mesa, la mostraba con orgullo, pero nunca la leyó con profundidad. Un día, en medio de una crisis personal, fue confrontada por una amiga que le preguntó: ¿Has buscado a Dios en su palabra o solo en el consuelo de su apariencia? Esas palabras la sacudieron. Comenzó a leer la Escritura de verdad y terminó reemplazando aquella Biblia llamativa por una más sobria, que no compitiera con el mensaje. No fue por superstición, fue por revelación. Ella entendió que el envoltorio debía reflejar la seriedad del contenido, que lo que inspira temor de Dios no necesita adornos que lo disfracen, que lo santo, por su misma naturaleza, debe inspirar respeto. Hay un principio espiritual en esto que no podemos ignorar. Dios se manifiesta en el detalle. Desde el tabernáculo hasta las vestiduras del sumo sacerdote, cada color, cada material, cada orden tenía una razón espiritual. Nada era casual. Nada era arbitrario. Dios le dijo a Moisés: harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Éxodo 28:2. Y luego especificó los colores: azul, púrpura, carmesí y lino fino. No era solo decoración, era teología visual, era doctrina en forma de tela. ¿Qué crees que pensaría Dios si hoy tomamos su palabra y la cubrimos con colores que contradicen el propósito para el cual fue dada? ¿Qué pasaría si envolvemos lo sagrado en símbolos que exaltan el orgullo humano, la confusión espiritual o incluso la rebelión disfrazada de autoaceptación? No se trata de volver a un formato rígido, uniforme, ni de declarar que solo hay un color aprobado. Se trata de evaluar con discernimiento lo que está detrás. Hay Biblias que han sido diseñadas con una intención clara de evangelizar, de acercar a los jóvenes, de atraer a quienes nunca han leído una. Y eso, cuando se hace con reverencia, puede ser una estrategia legítima. Pero también hay presentaciones que no buscan glorificar a Dios, sino suavizar su mensaje. Ediciones que omiten pasajes incómodos. Portadas que celebran lo que la Escritura condena. Versiones visuales que diluyen lo eterno para complacer lo temporal. Jesús nos advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y si eso aplica a los hombres, ¿cómo no aplicará también a los objetos que usamos para acercarnos a Dios? No todo lo que parece santo lo es.
No todo lo que lleva un versículo glorifica su mensaje. No toda Biblia con una cruz en la portada está dirigida por el Espíritu Santo. Lo más grave es que muchas veces estas Biblia de colores vienen acompañadas de comentarios editoriales, de notas al pie, de interpretaciones que van guiando la lectura hacia una visión distorsionada de la verdad. Y como están envueltas en un diseño agradable, el lector baja la guardia, confía, cree, absorbe y sin darse cuenta, empieza a mezclar la verdad de Dios con la levadura del mundo. Es exactamente lo que Pablo temía cuando escribió: un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Un pequeño cambio, una sutil desviación, una frase añadida con aparente buena intención, y la pureza del mensaje comienza a diluirse. Por eso es urgente que volvamos a la palabra con reverencia, que no solo leamos el contenido, sino que también evaluemos el recipiente. Porque aunque la tinta sea la misma, el espíritu detrás puede ser completamente distinto. La Biblia no necesita ser rediseñada para ser relevante. No necesita maquillaje. No necesita colores que compitan con su gloria. Su verdad ya es suficiente. Su poder ya transforma. Su luz ya alumbra. Lo que necesita es lectores que se acerquen con un corazón temeroso, no con una mentalidad de consumo. ¿Y tú? ¿Qué Biblia tienes en tus manos? ¿Qué representa el color que has elegido? ¿Te acerca al temor de Dios o te acomoda al espíritu de este siglo? Tal vez hoy sea el día de mirar con otros ojos lo que hasta ahora dabas por hecho. Tal vez hoy Dios está usando algo tan simple como el color de tu Biblia para confrontarte, para despertarte, para recordarte que su palabra es fuego, es espada, es vida. No un accesorio, no una decoración. Es la voz del Creador y merece ser tratada como tal. Porque cuando bajamos la guardia en los detalles, abrimos la puerta a la confusión en lo esencial. En este primer paso, hemos levantado la cortina sobre una realidad que muchos prefieren ignorar. Pero aún queda mucho por explorar. La simbología de los colores en la Biblia, las ideologías ocultas tras ciertas ediciones y la importancia de discernir con madurez espiritual cada aspecto de nuestra fe. Porque lo que comienza como un color puede terminar como una puerta. Y no todas las puertas conducen a la verdad. Cuando abrimos la Biblia con el corazón dispuesto a comprender lo profundo, lo que parece simple se transforma en revelación. Tal es el caso de los colores. No están allí por azar ni como decoración. Cada tono, cada matiz presente en las Escrituras responde a un propósito divino, a un mensaje espiritual que comunica sin palabras. En la mente de Dios, incluso los detalles visuales tienen peso eterno. Desde el tabernáculo hasta las visiones proféticas, los colores fueron utilizados para representar verdades espirituales que atraviesan generaciones. Y si en la palabra inspirada los colores son símbolos sagrados, no podemos ignorar el peso espiritual que pueden tener también en los objetos que representan esa misma palabra. Una Biblia con una portada de cierto color no es simplemente un objeto visualmente atractivo. Puede estar proclamando un mensaje espiritual que, si no se discierne, puede influir de manera sutil en el corazón de quien la utiliza. En el libro de Éxodo, cuando Dios da instrucciones para la construcción del tabernáculo, no deja ningún detalle al azar. Ordena que las cortinas sean tejidas con hilos de azul, púrpura y carmesí, junto con lino fino. Específicamente en Éxodo 26:1 dice: «Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las harás con querubines de obra primorosa». Esta orden no es estética, es espiritual. El azul representaba el cielo, lo divino, lo que viene de lo alto. El púrpura, símbolo de realeza y majestad, era usado por los reyes y reflejaba la autoridad del Mesías que había de venir. El carmesí, asociado a la sangre, hablaba del sacrificio, de la redención, del precio que sería pagado por el pecado. Cada color no solo decoraba, sino que comunicaba. Eran sermones visuales, lecciones de santidad
que no necesitaban palabras. Cuando se comprendía el significado de estos colores, el pueblo entendía algo más profundo, que Dios se comunica también en lo que se ve, no solo en lo que se oye. Por eso, las vestiduras del sumo sacerdote no eran simples trajes ceremoniales, eran portadoras de significado profético. En Éxodo 28, 5, 6, Dios instruye: tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. El color no era un adorno, era un código divino. La santidad se manifestaba en la forma, el fondo y el detalle. Esta comprensión no era opcional, era parte esencial del culto. Porque Dios no deja al azar los símbolos que utiliza para enseñar. Ahora bien, si en el Antiguo Testamento los colores estaban cargados de un simbolismo tan específico y santo, ¿por qué habríamos de tratarlos con ligereza hoy? ¿Por qué ignoraríamos el hecho de que el púrpura sigue representando realeza, que el blanco sigue hablando de pureza, que el rojo todavía evoca sacrificio? Y más aún, ¿por qué no discernir que hay colores que la Biblia asocia con el pecado, la confusión o la perversión espiritual? En el libro de Apocalipsis se presentan imágenes que no son meramente poéticas, sino espiritualmente reveladoras. Apocalipsis 17:4 describe a la gran ramera con estas palabras: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí, el púrpura y el escarlata, colores antes usados en el culto divino, ahora son usados para describir la corrupción espiritual. El mismo tono puede significar gloria o degradación, dependiendo del espíritu que lo acompañe. Este pasaje es clave para comprender que los colores no son neutros en la simbología bíblica. Pueden ser consagrados o profanados. Pueden señalar lo santo o lo impuro. Pueden representar la majestad de Dios o el engaño del enemigo. Y si eso es así en las visiones proféticas, también puede manifestarse en lo cotidiano. La espiritualidad no se limita a lo invisible. Se expresa también en lo visual, en lo tangible, en los símbolos que rodean la fe. Una Biblia que se presenta con un color que en las Escrituras representa juicio, rebelión o corrupción, puede, sin que el lector lo perciba conscientemente, generar una disonancia entre el mensaje eterno de Dios y la forma en que se lo recibe. En el libro de Números, capítulo 4, se describe cómo debían cubrirse los utensilios sagrados del tabernáculo cuando eran trasladados. El arca del testimonio debía cubrirse con un velo azul, y sobre ella colocar una cubierta de pieles finas. Números 4:6 dice: lo cubrirán con un velo azul y pondrán sobre él la cubierta de pieles finas, y le pondrán sus varas. Este detalle muestra que el color azul, en su significado celestial, era el único que debía cubrir el objeto que contenía la ley de Dios. El azul, símbolo del cielo, cubría el testimonio divino. Era una manera visual de decir: esta palabra viene del cielo y debe ser tratada con reverencia celestial. No hay lugar aquí para trivialidad ni ligereza. La Biblia que tenemos hoy es ese mismo testimonio divino, revelado, escrito y preservado. Deberíamos entonces cubrirlo con cualquier símbolo visual, con cualquier color, sin preguntarnos qué está comunicando espiritualmente. La mentalidad moderna tiende a separar lo físico de lo espiritual, lo estético de lo doctrinal. Pero en la cosmovisión bíblica no hay tal separación. Dios no divide su verdad en compartimentos. Cada acto, cada símbolo, cada detalle comunica. Cuando Jesús fue crucificado, la túnica que llevaba era sin costura, tejida de una sola pieza. Juan 19:23 lo registra así: la túnica era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Este detalle, aparentemente menor, fue incluido por el Espíritu Santo en el relato inspirado, porque aún la ropa de Cristo tenía un propósito simbólico,
unidad, perfección, integridad. Dios cuida lo que el mundo considera irrelevante, porque en el reino los detalles no son accesorios, son mensajes. Cuando comprendemos esta verdad, nos damos cuenta de que nada relacionado con la palabra de Dios debe ser tratado con superficialidad. No porque los objetos tengan poder en sí mismos, sino porque todo lo que rodea la manifestación de Dios merece honra. Y esa honra comienza por tratar con cuidado lo que representa su voz. La Biblia no es una decoración, no es un accesorio espiritual. Es el registro escrito del corazón de Dios para su pueblo. Merece estar vestida de dignidad. Merece transmitir, en su forma, la santidad de su contenido. Hay colores que en la Biblia aparecen asociados con juicio, rebelión, idolatría o confusión. El negro, aunque pocas veces se menciona, aparece en contextos de luto y oscuridad espiritual. Jeremías 14:2 dice: Judá está de duelo, sus puertas languidecen, se han oscurecido hasta el suelo, y el clamor de Jerusalén sube. El oscurecimiento visual es una expresión del estado interno del pueblo. No es simplemente una descripción estética, sino una señal de muerte espiritual. En contraste, el blanco aparece una y otra vez como símbolo de pureza, victoria y resurrección. En Apocalipsis 7:14, los redimidos están vestidos de ropas blancas. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El color aquí no es un adorno, es una declaración espiritual. El blanco habla de limpieza, de redención, de victoria sobre el pecado. Cada vez que la Biblia menciona un color, lo hace con intención. Nunca es accidental. Por eso, cuando escogemos una Biblia, cuando permitimos que su presentación visual comunique algo, también estamos participando, consciente o inconscientemente, en un lenguaje espiritual que Dios ya ha definido. No estamos eligiendo solo una portada. Estamos afirmando o contradiciendo símbolos que han sido establecidos por el mismo Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto, lejos de ser motivo de legalismo, debería ser una invitación al temor reverente. Si en los cielos hay colores sagrados, como el arco iris que rodea el trono en Apocalipsis 4:3, y si la Nueva Jerusalén desciende del cielo adornada con piedras preciosas de colores definidos, como se describe en Apocalipsis 21, entonces no estamos exagerando al sugerir que los colores importan. Dios no desperdicia detalles, y todo lo que Él diseña está cargado de propósito. Por eso, cuando permitimos que la estética moderna dicte cómo debe presentarse la palabra, corremos el riesgo de desdibujar ese propósito. El mundo no tiene autoridad sobre lo sagrado. Las modas no determinan cómo debe vestirse la verdad. Solo Dios tiene ese derecho, y ya lo ha establecido con claridad en su palabra. Hay una urgencia espiritual en este tiempo por volver a lo esencial, por recuperar el respeto por lo santo. No basta con tener la Biblia en la mano. Hay que reconocer lo que representa. Hay que cuidar lo que comunica, porque lo visual también enseña, lo simbólico también moldea. Y cuando entendemos que los colores, en la Biblia, son códigos espirituales revelados, comenzamos a ver con otros ojos, comenzamos a discernir. Y en ese discernimiento, comenzamos a honrar. Esta segunda parte no es una lección superficial sobre gustos estéticos. Es un llamado a despertar el entendimiento espiritual sobre cómo Dios ha hablado desde el principio, incluso a través del color. Y si ha hablado por ese medio, entonces también espera que sus hijos lo escuchen con atención. La palabra no es solo contenido, es presentación, es forma, es símbolo. Y todo símbolo tiene voz. ¿Estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos, incluso en esos detalles? ¿O estamos permitiendo que el enemigo distorsione con sutilezas lo que debería inspirar temor, pureza y reverencia? El simbolismo bíblico de los colores no puede ser ignorado cuando hablamos de la palabra escrita, porque la palabra no cambia, pero el mundo sí.
Y cuanto más el mundo se aleja del diseño divino, más urgente es que cuidemos no solo lo que predicamos, sino también cómo lo presentamos. No como religiosos, sino como hijos de un Dios que es fuego consumidor. Un Dios que aún habla, también a través de los colores. En los últimos años, muchas editoriales han centrado sus esfuerzos en rediseñar la Biblia para hacerla más atractiva visualmente. En apariencia, este esfuerzo podría parecer bien intencionado, pero cuando se observa con ojos espirituales, surge una pregunta profunda y necesaria. ¿Quién está detrás de estos rediseños y qué mensaje buscan transmitir? Cuando lo estético comienza a influir en lo doctrinal, cuando las portadas buscan agradar más a la cultura que a Dios, se entra en un terreno espiritualmente peligroso. No toda modificación externa es superficial. En muchos casos, revela un intento interno de adaptar la verdad a una generación que ya no desea ser confrontada. Existen ediciones que omiten términos bíblicos esenciales, reemplazan palabras como pecado por términos emocionalmente neutros, e incluso suavizan conceptos como arrepentimiento, juicio o infierno. Pero más allá del texto mismo, el problema se profundiza cuando la presentación visual se convierte en un vehículo para agendas ideológicas. Hay portadas que promueven la neutralidad de género, diseños cargados de simbología secular o inspirados en movimientos que abiertamente contradicen los valores establecidos por Dios. Estas Biblias ya no buscan transformar al lector según la palabra, sino transformar la palabra para acomodarse al lector. Esto no es adaptación cultural, es distorsión espiritual. La Escritura no necesita ser actualizada ni rediseñada para tener impacto. Su poder está en su origen divino, no en su formato. Hebreos 4:12 afirma con claridad: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No hay edición, diseño o color que aumente su eficacia. Es viva por naturaleza, porque fue soplada por el Espíritu de Dios. Cada intento humano de mejorar su recepción a través de manipulaciones visuales es, en el fondo, una falta de fe en la suficiencia de la palabra. Cuando los responsables de estas ediciones optan por cubrir la verdad con presentaciones estéticamente provocativas, lo que realmente revelan es una intención de moldear la Escritura según los parámetros de una generación confundida. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advierte sobre este tiempo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que antes se enseñaba desde el púlpito, ahora se disfraza en la portada de una Biblia. Ya no se trata solo de lo que se predica, sino de lo que se imprime, de lo que se diseña con la intención de satisfacer esa comezón espiritual que no quiere la verdad, sino una apariencia de espiritualidad adaptada al gusto personal. En este contexto, las Biblias diseñadas para complacer movimientos que abrazan doctrinas contrarias a la Escritura representan un claro ejemplo de contaminación espiritual. No es una cuestión de preferencias de color, sino de símbolos que hablan por sí solos. Cuando una Biblia está revestida con los colores representativos de ideologías que niegan el diseño de Dios para el ser humano, no es inocente. Es una señal de hasta qué punto se está intentando negociar con lo sagrado. En lugar de portar la imagen de lo santo, estas ediciones comienzan a parecerse más al mundo que a la palabra. En el libro de Levítico, Dios establece distinciones muy claras entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Levítico 10:10. Instruye, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esta distinción no era una recomendación, era una exigencia. El pueblo debía aprender a ver con claridad espiritual, a separar lo que era aceptable de lo que no lo era. Hoy, esa línea se está borrando bajo la excusa de la inclusión, el amor sin verdad y una gracia sin arrepentimiento. Y la palabra, que debería ser el ancla de la verdad, se ve envuelta en portadas que celebran esa ambigüedad. Las ediciones modernas que promueven esta confusión
no solo afectan al lector individual, sino a toda una generación que toma como referencia lo que se presenta como autorizado, inspirado y confiable. Cuando una Biblia se diseña para agradar más a un colectivo cultural que a Dios, está comunicando un mensaje contrario al Evangelio, porque el Evangelio no fue diseñado para acomodar al hombre, sino para confrontarlo, transformarlo y redimirlo. En Marcos 8:38, Jesús dijo: «Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Avergonzarse de sus palabras no es solo callarlas, también es alterarlas, suavizarlas, vestirlas de una forma que ya no cause confrontación. Una de las estrategias más comunes es presentar versiones de la Biblia como productos de consumo cultural. En lugar de inspirar reverencia, se busca atraer por simpatía visual. Se promueven como herramientas motivacionales, objetos de diseño o elementos identitarios de una comunidad particular. En estos casos, el mensaje pasa a un segundo plano y lo que se impone es la pertenencia. Ya no se trata de leer la verdad de Dios, sino de portar una Biblia que me haga sentir aceptado por el grupo al que quiero pertenecer. Esa transición del contenido hacia la estética revela una transformación silenciosa, pero devastadora. No solo se pierde la profundidad de la palabra, también se diluye su autoridad. Dios nunca ha compartido su gloria con el mundo. Isaías 42:8 lo declara enfáticamente: «Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». Este principio también aplica cuando su palabra es utilizada para fines que no glorifican su carácter, sino que intentan enmascararlo. Cada vez que una edición bíblica prioriza agradar a los hombres antes que honrar a Dios, está tomando su gloria y poniéndola al servicio de ídolos culturales. Ya no es la palabra que desciende del cielo para transformar, sino una palabra que sube desde la tierra para complacer. Hay versiones que no solo modifican el diseño externo, sino que adaptan el lenguaje para incluir términos ambiguos o neutros respecto a género, moralidad y conducta. Estas adaptaciones no son inocuas. Cada cambio en el lenguaje afecta la manera en que se percibe la verdad, y una verdad diluida deja de ser verdad. En Proverbios 30:5-6 se nos advierte: «Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan». No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Añadir no siempre es introducir frases. A veces es añadir un diseño, un concepto visual, una carga simbólica que distorsiona el mensaje. Y el resultado es el mismo: se adultera lo sagrado. El verdadero peligro está en la normalización. Cuando estas ediciones comienzan a circular ampliamente, cuando se utilizan en iglesias, escuelas cristianas o plataformas digitales sin discernimiento, lo que se transmite es una aceptación tácita. Las generaciones más jóvenes crecen viendo estas Biblias como legítimas, como equivalentes espirituales a aquellas que han sido fieles al diseño original. Se pierde la capacidad de distinguir entre lo que honra a Dios y lo que simplemente se parece a su palabra. Y cuando se pierde el discernimiento, se abre la puerta al engaño. La estrategia del enemigo ha sido siempre la misma: sembrar confusión en lo que debería ser claro. Desde el Edén, la serpiente no atacó abiertamente la palabra, simplemente la reinterpretó. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Esa pregunta no buscaba aclarar, sino desestabilizar. Y lo hizo no con un ataque directo, sino con una duda sutil. Lo mismo sucede hoy. Las ediciones modernas que promueven ideologías distorsionadas no niegan abiertamente la palabra, simplemente la rediseñan, la suavizan, la reconfiguran, y en ese proceso debilitan su poder transformador. El creyente maduro debe estar alerta. No todo lo que tiene versículos impresos está alineado con el Espíritu de Dios.
no toda Biblia publicada hoy responde al propósito eterno para el cual fue dada. En Apocalipsis 22, 18, 19, hay una advertencia solemne para quien altere las palabras del libro. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Este versículo debe provocar temor reverente, no solo en quienes traducen o editan el texto, sino también en quienes lo presentan al mundo con formas que lo contradicen. No se trata de volver a una estética antigua, sino de preservar la esencia eterna. El objetivo nunca fue agradar a las modas, sino glorificar a Dios. La Biblia no es una plataforma para agendas humanas, sino el canal divino para revelar la voluntad de Dios. El momento que una edición se convierte en un instrumento de confusión, pierde su eficacia espiritual. Y más allá de lo visual, lo que está en juego es la fidelidad al mensaje. El diseño de una Biblia debería ser una extensión de su contenido, sobrio, santo, alineado con la verdad que contiene. No puede haber coherencia entre una portada que celebra la confusión espiritual y un texto que proclama santidad. No puede haber unidad entre una imagen diseñada para agradar al mundo y un mensaje que llama a crucificar la carne. La forma y el fondo deben hablar el mismo lenguaje, y ese lenguaje es la santidad. Cuando la obediencia a la palabra se interpreta como fanatismo, la verdad empieza a parecer exageración y el discernimiento es visto como juicio. Este es uno de los engaños más sutiles de este tiempo: hacer que lo santo parezca extremo y que lo profano se vea razonable. En una cultura donde todo se relativiza, la fidelidad al diseño original de Dios ya no se aplaude, sino que se cuestiona. Se espera que el creyente se acomode, se amolde, se adapte. Pero la Escritura nunca llamó a encajar, sino a ser apartados. No a diluirse en el molde del mundo, sino a renovarse en la mente para vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. Por eso, cuando alguien levanta la voz para advertir que incluso el color de una Biblia puede tener implicaciones espirituales, se le acusa de exagerar, de buscar problemas donde no los hay. Sin embargo, el llamado no es a exagerar, sino a ver con ojos abiertos lo que muchos pasan por alto por comodidad o indiferencia. El discernimiento no es una sospecha constante, es una forma de honrar la verdad. Es el fruto de una relación íntima con Dios que ha aprendido a identificar lo que proviene de Él y lo que no. Es lo que permite ver detrás de las formas y distinguir el espíritu que las mueve. Por eso, la persona que ejerce discernimiento no lo hace desde el miedo, sino desde la reverencia. Sabe que la palabra no debe ser tratada como cualquier libro, ni usada como cualquier objeto, y que si la Biblia es el reflejo de la voz de Dios, entonces cada decisión en torno a ella debe pasar por el filtro de lo santo. En tiempos antiguos, Dios fue minucioso en su instrucción, porque entendía el corazón humano. Sabía que al menor descuido se abrirían puertas a la mezcla. Por eso, cuando instruyó a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, no solo le dio medidas, sino también los colores, los materiales, el orden exacto en que debían ser colocadas las cosas. No porque esas cosas tuvieran poder en sí mismas, sino porque representaban algo más grande: su presencia, su carácter, su santidad. El arca no podía ser cargada por cualquier persona ni cubierta de cualquier forma. Las vestiduras del sacerdote no eran simples telas, sino portadoras de significado. Y el incumplimiento de estos detalles no era una falta menor, sino un acto de desobediencia que podía costar la vida. No era legalismo, era temor reverente, era obediencia. Hoy se piensa que porque vivimos bajo la gracia, los detalles ya no importan. Que Dios ya no se ocupa de la forma, solo del fondo. Pero si el fondo sigue siendo santo, la forma no puede ser profana. Si el contenido es la voz de Dios, el continente no puede ser diseñado para agradar al hombre. No puede haber una contradicción entre lo que se lee y lo que se ve,
No puede vestirse la palabra con lo que el mundo celebra y luego esperar que el mensaje conserve su fuerza. Porque todo comunica, todo influye, todo habla. Jesús no abolió la reverencia, la elevó. Cuando enseñaba, no ignoraba las formas. Se apartaba para orar, se postraba, levantaba los ojos al cielo. No porque esos gestos fueran obligatorios, sino porque expresaban internamente lo que su corazón vivía externamente. Su obediencia era total, no parcial, y enseñó que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Aplicado a la palabra escrita, esto significa que quien trata con respeto su presentación, difícilmente caerá en la ligereza de manipular su mensaje, porque el que honra la forma, honra el fondo. El problema no es solo que algunos no disciernan, sino que atacan a los que sí lo hacen. Llaman radicales a los que vigilan los símbolos. Llaman religiosos a los que se niegan a normalizar lo que Dios llama pecado. Y en esa presión social por silenciar la voz del discernimiento, muchos prefieren callar, prefieren ceder, prefieren adaptarse. Pero la palabra no fue dada para ser adaptada, fue dada para ser obedecida. No se trata de hacerla cómoda, sino de rendirse ante ella. Y esa rendición comienza cuando se reconoce su santidad en todos sus aspectos. En la historia bíblica, los momentos de mayor caída espiritual ocurrieron cuando el pueblo dejó de hacer diferencia entre lo común y lo santo. Cuando comenzaron a traer fuego extraño al altar, cuando colocaron imágenes ajenas en el templo, cuando usaron para sí lo que era exclusivo para Dios. En cada uno de esos casos, la raíz del problema no fue la ignorancia, sino la falta de obediencia. Conocían la verdad, pero decidieron reinterpretarla. Hoy sucede lo mismo cuando se justifica el uso de símbolos impuros con la excusa de alcanzar a más personas. Como si el evangelio necesitara ayuda para ser efectivo. Como si la cruz no fuera suficiente y se necesitara una estrategia visual para convencer. No se necesita una Biblia moderna con diseño contemporáneo para que el Espíritu Santo convenza de pecado. Se necesita una palabra fiel, presentada con reverencia, leída con humildad y recibida con fe. Porque el poder no está en la forma que adopta, sino en el espíritu que la respalda. Pero cuando la forma se desvía al punto de contradecir el mensaje, ya no hay respaldo. Ya no hay verdad. Queda solo una apariencia. Y la apariencia, por más estética que sea, no transforma. Solo engaña. Pablo escribió que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa transformación comienza cuando dejamos de medir las cosas de Dios con criterios humanos. Cuando dejamos de pensar que el diseño de una Biblia es un asunto menor. Cuando comprendemos que cada detalle puede abrir o cerrar el corazón del lector. Que cada elección visual puede alinear o desviar la percepción del mensaje. Y que cada símbolo puede reforzar la verdad o diluirla hasta volverla irreconocible. La cultura actual exalta la tolerancia como valor supremo, incluso por encima de la verdad. Y en ese contexto, cualquier esfuerzo por mantener la santidad se ve como intolerancia. Pero la fidelidad a la palabra no es intolerancia, es amor. Es amor a Dios, a su diseño, a su carácter. Es amor al prójimo, al que necesita la verdad sin adornos ni manipulaciones. Porque el amor verdadero no esconde el peligro, lo señala, no suaviza la advertencia, la proclama con claridad, no disfraza el juicio, lo anuncia con misericordia. Y en un mundo donde la confusión se presenta como sabiduría, discernir es un acto de valentía espiritual. No se trata de entrar en debates sin fruto ni de buscar errores en cada detalle. Se trata de tener un corazón que respeta lo que Dios ha llamado santo. Un corazón que entiende que la reverencia no es opcional, que la obediencia no se negocia, que la palabra no se acomoda, que lo sagrado no se adapta al gusto del consumidor, que la Biblia no es una marca ni una tendencia, es el testimonio eterno de aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
La iglesia primitiva no tenía portadas llamativas, pero tenía fuego del cielo. No tenía estrategias de mercadeo, pero tenía poder. No tenía diseños atractivos, pero tenía discernimiento. No necesitaba impresionar con formas, porque tenía contenido que confrontaba, liberaba y salvaba. Ese mismo poder está disponible hoy, pero requiere un regreso a lo esencial. Requiere una separación radical de todo lo que contamina lo santo. Requiere un pueblo que no solo predique con palabras, sino que viva con coherencia. Y parte de esa coherencia comienza por cómo se trata la Biblia misma, desde su portada hasta su interpretación. El discernimiento no es una carga, es una protección. No es una sospecha, es una lámpara. Es lo que permite al creyente caminar en medio de la oscuridad sin ser absorbido por ella. Es lo que le permite ver las trampas disfrazadas de revelación. Es lo que guarda el corazón de las seducciones espirituales que entran no por la razón, sino por los sentidos. Porque muchas veces, lo que entra por los ojos siembra pensamientos que luego se convierten en ideas, y las ideas en convicciones. Por eso, no se debe subestimar el poder de lo visual cuando se trata de lo espiritual. Y menos aún cuando se trata del libro más importante que existe sobre la faz de la tierra. La obediencia a la palabra no es algo que se negocie. Es la respuesta lógica y natural de un corazón transformado. Es el reflejo de una mente renovada, de una conciencia que ha sido purificada por la verdad. Y esa obediencia no se manifiesta solo en lo que se cree o se predica, sino también en cómo se honra lo que Dios ha dicho. La Biblia merece ser presentada, leída y compartida con el mismo respeto con el que fue inspirada. No como una mercancía más, no como un producto que se ajusta a los deseos del mercado, sino como un tesoro que se trata con temor reverente. En este tiempo, discernir no es fanatismo, es supervivencia espiritual. Es la única manera de mantenerse firme en medio de una generación que ha redefinido el bien y el mal, que ha cambiado la gloria de Dios por imágenes, que ha transformado lo eterno en temporal y que intenta vestir la verdad con ropajes que la hacen irreconocible. Pero quien tiene discernimiento no se deja engañar, no sigue la corriente, no adapta lo que es eterno para agradar a lo pasajero, permanece, guarda, obedece. Esta cuarta parte es un llamado a recordar que la obediencia no comienza en lo grande, sino en lo pequeño, que la fidelidad no se mide por intenciones, sino por acciones, y que lo que hoy se permite por descuido, mañana se normaliza por costumbre. Por eso, es ahora cuando se debe levantar la voz, no para imponer reglas humanas, sino para proteger la verdad divina, no para crear temor, sino para recuperar la reverencia, no para volver al pasado, sino para preservar lo eterno. El que discierne no está siendo extremista, está siendo obediente, porque ha comprendido que lo que Dios llama santo debe ser tratado con santidad. Y si la palabra es santa, entonces su presentación, su uso y su difusión también deben reflejar ese carácter. No hay detalle que escape al ojo de Dios, y no hay obediencia que Él no honre. Por eso, en cada decisión, incluso en la elección de una Biblia, el corazón obediente preguntará primero, ¿esto honra a Dios? Porque donde hay obediencia, hay presencia, y donde hay presencia, hay vida. La manera en que nos acercamos a la palabra de Dios revela mucho más de lo que pensamos sobre nuestra disposición espiritual. No se trata solo de lo que leemos, sino también de cómo nos preparamos para hacerlo. El entorno, el enfoque, incluso la apariencia externa de la Biblia que sostenemos, pueden influir silenciosamente en la manera en que percibimos su autoridad y santidad. A través de las Escrituras, Dios ha dejado claro que no solo valora la intención del corazón, sino también la forma en que se honra su presencia. Y si la Biblia es su voz escrita, no debe tratarse con menor reverencia que la que se tendría ante el trono mismo. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios no solo le habló, también le ordenó que se quitara las sandalias porque el lugar donde estaba era santo. Ese acto no era simbólico, era espiritual.
representaba una separación entre lo común y lo sagrado. De igual forma, cuando el creyente se sienta a leer la Biblia, entra en un terreno espiritual que debe ser reconocido como santo. Y aunque hoy no nos quitamos las sandalias físicamente, la actitud con la que sostenemos la palabra, la forma en que la presentamos, los objetos que elegimos para representarla, todo eso comunica si la tratamos como común o como santa. En una generación dominada por la imagen, la percepción visual se convierte en una puerta poderosa al entendimiento o al error. Cuando una Biblia adopta colores, diseños o símbolos que evocan elementos ajenos al carácter de Dios, no es simplemente una decisión de estilo, es una declaración silenciosa que puede afectar la manera en que se recibe su contenido. La mente humana asocia imágenes, tonos y formas con conceptos específicos. Por eso, el diseño de una Biblia no es neutral. Puede reforzar el mensaje de santidad o diluirlo. Puede inspirar temor reverente o comodidad carnal. Puede invitar al recogimiento o fomentar la ligereza. En las Escrituras, el principio de coherencia entre lo visible y lo espiritual es constante. Dios no permitía que los utensilios del templo se usaran para otro fin. Cada uno tenía una función, un lugar, un uso específico. El velo no podía ser sustituido, las vestiduras no podían ser modificadas, el fuego no podía provenir de una fuente ajena. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, no fue por ignorancia, sino por falta de temor. Y el juicio vino de inmediato. Esto no fue un castigo impulsivo, sino una lección eterna. Lo que está consagrado no puede ser tratado como si fuera ordinario. Ese mismo principio aplica hoy. Si la Biblia es la palabra consagrada de Dios, entonces todo lo que la rodea debe estar en armonía con su naturaleza. Cuando el diseño visual de una Biblia contradice el espíritu de su contenido, se produce una desconexión espiritual. Aunque el texto siga siendo el mismo, el mensaje que el corazón recibe puede debilitarse. No porque la palabra pierda poder, sino porque el lector ya no se aproxima a ella con el mismo respeto. La forma condiciona la recepción. Un diseño que trivializa, desacraliza o se burla sutilmente de lo santo, predispone al alma a recibirla sin hambre, sin reverencia, sin temor de Dios. Y ese tipo de lectura no transforma, no confronta, no santifica. Filipenses 4:8 nos instruye a pensar en lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Este mandato abarca no solo los pensamientos, sino también todo lo que consumimos visualmente. Una Biblia que refleja estos atributos en su presentación visual se convierte en un canal aún más eficaz para transmitir la presencia de Dios. Pero si, en cambio, su diseño refleja lo que es banal, confuso o contrario a la santidad, se corre el riesgo de que incluso antes de abrirla, el alma ya se haya cerrado. La belleza visual en lo espiritual nunca ha sido enemiga de la verdad, siempre que esa belleza esté sujeta a la voluntad de Dios. El problema comienza cuando lo visual se convierte en una distracción, en un disfraz o en una estrategia para suavizar el mensaje. En ese punto, lo estético deja de ser un aliado de la verdad y se convierte en una herramienta para deformarla. Por eso es necesario discernir qué tipo de atmósfera se está creando alrededor de la lectura bíblica. Una Biblia con una presentación que inspire humildad, recogimiento y santidad prepara el corazón para recibir. Pero una Biblia presentada con símbolos vacíos o diseños cargados de agendas humanas introduce una barrera invisible entre el mensaje eterno y el alma sedienta. El salmista declaró: «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Salmo 119:18. Esta oración sigue siendo necesaria hoy. No basta con tener el texto, se requiere una disposición interna que solo nace cuando se reconoce lo que se tiene entre las manos. La palabra de Dios no es literatura espiritual, es alimento eterno. Y si el corazón no está dispuesto a honrarla desde el primer contacto, incluso la lectura más constante
puede volverse estéril. El Espíritu Santo desea guiar al creyente a toda verdad, pero no lo hará por caminos de confusión. La atmósfera espiritual importa. Lo que rodea a la palabra importa. Lo que se ve, lo que se toca, lo que se percibe visualmente, todo influye. No como una superstición, sino como un principio espiritual que Dios estableció desde el principio. Él es Dios de orden, no de confusión. Y ese orden se manifiesta también en los símbolos, en los tonos, en los elementos que acompañan la proclamación de su verdad. La conexión con la palabra puede fortalecerse o debilitarse por los elementos que rodean su lectura. No se trata de poner el énfasis en lo externo, sino de entender que lo externo también comunica. Una Biblia bien presentada no necesita lujo, pero sí coherencia espiritual. No necesita extravagancia, pero sí reverencia. No necesita ajustarse al gusto del lector, sino reflejar el carácter del autor. Este es el tiempo de volver a lo esencial, de recuperar la belleza que nace de la santidad, de presentar la palabra como lo que realmente es, una expresión tangible del corazón de Dios. Y en ese proceso, cada detalle cuenta, incluso el color de la Biblia que sostenemos en las manos. El llamado de Dios a su pueblo ha sido siempre claro: examinarlo todo y retener lo bueno. Esta instrucción, registrada en 1 Tesalonicenses 5:21, no es una sugerencia, sino una exhortación directa a no recibir nada sin discernimiento, incluso aquello que parece venir en nombre de lo santo. En un tiempo donde la forma intenta suplantar el fondo, donde la apariencia busca reemplazar el contenido, el discernimiento se convierte en una necesidad urgente. No se trata de vivir con sospecha, sino con claridad espiritual. No de rechazarlo todo, sino de evaluar cada cosa con los ojos de la verdad. La palabra de Dios ha sido confiada a la Iglesia para ser guardada, predicada y vivida. Por eso, cada aspecto que la rodea debe ser examinado con reverencia. Una Biblia que transmite confusión en su forma, aunque contenga el texto original, puede sembrar una actitud ligera en el corazón del lector. Y si la actitud con la que se recibe la palabra no está alineada con el temor de Dios, su impacto se diluye, no por falta de poder, sino por falta de preparación espiritual. Por eso es tan importante detenerse, mirar, comparar y orar antes de aceptar algo solo porque lleva el nombre de Biblia. En los días del profeta Jeremías, el pueblo clamaba tener la ley, pero sus corazones estaban lejos del Señor. En Jeremías 8:8, Dios confronta al pueblo diciendo: ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Esta declaración deja al descubierto que no basta con tener el texto si el espíritu que lo transmite ha sido contaminado. Lo que debía ser canal de luz se convirtió en instrumento de engaño, no por el contenido, sino por la manipulación de su forma y presentación. El creyente maduro no ignora estas cosas. Aprende a probar los espíritus, como enseña 1 Juan 4:1. Sabe que no todo lo que parece piadoso es puro, y no todo lo que lleva el nombre de Dios ha sido enviado por Él. Y aunque la palabra es perfecta, el envoltorio con el que se presenta puede afectar la manera en que es recibida. Examinarlo todo significa preguntarse si lo que se tiene entre manos edifica, si refleja la gloria de Dios, si honra lo eterno o simplemente busca agradar lo temporal. Retener lo bueno implica desechar con valor todo aquello que, aunque tenga forma de santidad, niega su poder. En este tiempo, donde la confusión avanza disfrazada de progreso espiritual, volver al discernimiento es volver al corazón de Dios, a la convicción de que lo santo debe ser tratado con santidad, a la certeza de que lo verdadero no necesita ser maquillado, y a la firmeza de que la Biblia, en su forma y fondo, debe reflejar la luz de aquel que la inspiró.
El mayor peligro no siempre está en lo que se ve abiertamente, sino en aquello que se oculta bajo lo familiar. A veces, lo más dañino no es el ataque frontal, sino el deslizamiento sutil, lento, casi imperceptible. Así actúa el enemigo. No siempre arrebata la verdad, muchas veces solo la disfraza. Por eso, el verdadero desafío no es solo identificar lo que está mal, sino despertar al hecho de que podríamos estar conviviendo con ello todos los días sin darnos cuenta. Y cuando ese disfraz se presenta incluso en algo tan sagrado como una Biblia, el peligro se vuelve aún más urgente. La pregunta no es solo ¿qué Biblia estás leyendo?, sino cómo te está formando espiritualmente. ¿Te lleva a temblar ante la palabra de Dios? ¿Te conduce a la obediencia radical y al temor reverente? ¿O se ha vuelto solo un objeto estético más, una herramienta motivacional sin profundidad, sin poder de transformación? Porque una Biblia puede estar presente en tu vida, y aún así, tu alma puede permanecer dormida. Dios no busca lectores superficiales, busca corazones rendidos. Y ese corazón rendido comienza cuando se reconoce que la Escritura no es un libro más, sino el aliento mismo del Creador impreso en palabras. El creyente no puede permitirse tratar la palabra como algo común, ni por su contenido, ni por su presentación. No porque el poder esté en el diseño, sino porque cada aspecto revela cuánto valoramos realmente lo que Dios ha dicho. Esta reflexión no es una crítica a lo externo, sino un llamado a restaurar la reverencia interna. Una invitación a volver a mirar con asombro lo que se ha vuelto cotidiano. Porque cuando la Biblia se convierte en un adorno más en la estantería o un símbolo vacío en manos del mundo, dejamos de escuchar su voz y comenzamos a vivir de oídas. Pero el Señor sigue hablando, sigue llamando, sigue despertando a los que tienen oídos para oír. Hoy, más que nunca, es tiempo de examinar con humildad qué estás permitiendo entrar por tus ojos y tocar con tus manos. No para caer en temor, sino para vivir en honor. Porque cuando se honra la palabra en todo, también se honra al Dios que la pronunció. Y ese honor es el inicio de una vida verdaderamente transformada,